Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias. Gracias por este día, Señor, en el cual tus bendiciones nos cubrieron. Gracias por el alimento físico que nos diste, Señor, y te agradecemos por este alimento espiritual que vamos a digerir en este momento. Te pedimos que hoy la palabra penetre en nuestro corazón para poder conocerte, alabarte, bendecirte y saber cuál es la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros. Asimismo, te pedimos que no solo escuchemos o leamos tu palabra, sino que la vivamos diariamente en nuestra vida, que nos enseñes a hacerlo, Señor, según conforme el propósito para el cual fuimos elegidos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches de nueva cuenta, señores. Ya estamos aquí. Vamos a iniciar con la lectura de la palabra del Señor. Ya mi micrófono ya se le rompió una patita, por eso de repente lo van a ver. ¿Qué leímos ayer? Ayer nos aventamos 3 capítulos del libro de Génesis, aunque cortos, pero 3 son 3. La buena noticia, como lo quieran ver, es que el día de hoy terminamos con los 50 capítulos del libro de Génesis. Miren, todavía no terminamos el primer mes de este año, todavía no terminamos enero. Y ya acabamos con el primer libro de la Biblia. 50 capítulos nos hemos aventado. El día de hoy los terminaremos, si Dios lo permite, y mañana iniciaremos con el segundo libro del Antiguo Testamento, que sería el libro de Éxodo. Pero bueno, vamos a iniciar. ¿Qué vimos en el capítulo 46 del libro de Génesis? Ok, vemos ahí que ya José había mandado por su papá, Jacob Israel, como ustedes le quieran llamar, aunque la palabra Dios ya le había dado el nuevo nombre de Israel, ya vimos que también qué significa su nombre. Ajá. Cuando Israel iba al encuentro con José, antes de llegar a Egipto, José hizo una parada en un lugar muy emblemático para el pueblo judío. Ese lugar es llamado Beerseba. ¿Por qué es tan emblemático? Porque ahí fue donde Abraham iba a ofrecer en sacrificio a Isaac y se le apareció Dios. También fue el lugar donde a Isaac se le apareció Dios. Y aquí vemos cómo a Jacob, como a Israel, por séptima y última ocasión se le aparece y le vuelve a repetir las bendiciones que ya habíamos visto. Ya lo hacía totalmente cumplidor del pacto con él. Ujú. Ya cuando se encuentran y vemos todo el drama que se hace, que lloraron, que se besaron, que se los llevó a comer, cuando llegaron a Egipto, José antes de entrar les dio una recomendación. Les dijo que les dijeran a Faraón y a los egipcios que ellos eran pastores. Ahorita vamos a ver por qué se los dijo. Este, Cuando estuvieron en la presencia de Faraón, que Faraón fue a recibir a la familia de José, que vemos que eran entre 65 y 70 personas solamente contando a los hombres. No contaron mujeres, ni niños, ni ancianos, ni los siervos. Entonces estamos hablando de que era una buena cantidad. ¿Cuál fue el truco de José para que le dijera a su familia que eran pastores? Porque para los egipcios el oficio de pastor era aborrecible, no les gustaba a la gente que era pastor. Entonces, cuando llegó el pueblo hebreo a decirle a Faraón que ellos también eran pastores, lo que logró José fue que vivieran lejos del palacio real, a las orillas de Egipto, pero en la tierra de Gosén, donde estaban los mejores pastos que se podían encontrar en ese momento en ese país, para que pudieran pastar todo el ganado que llevaban. Inclusive Faraón le dijo a José que si entre su familia había hombres capaces, que los pusiera como, no sé si la palabra dice caporales o como mayordomos, creo que dice como mayordomos del ganado que tenía el Faraón. Vemos ahí en la entrevista que tienen Jacob e Israel con el Faraón, cuando Faraón le hace la pregunta a Jacob de cuántos años tenía, Jacob responde que tenía 130 años. Pero vemos ahí algo que también ayer sentí la reprensión del Señor, porque Jacob le contesta y le dice que tenía 130 años, pero le añade que pocos y malos habían sido los años de su vida. Esa era una respuesta que yo daba, ¿no? Hace una semana, yo cumplí 51 años y también a veces me gustaba decir que pocos y malos han sido los años de mi vida, pero vemos aquí que ese mal al que hacía referencia Jacob, la mayor parte él mismo se lo había ocasionado, él mismo se lo había ocasionado desde pequeño, ¿no? Cuando engañaba a Esaú, cuando le quitó la primogenitura por un plato de lentejas, cuando se disfrazó de Esaú para recibir la bendición de la primogenitura, cuando se engañaba a Labán haciéndole trampa para que el ganado saliera a su favor.
En fin, que Jacob no es que recibiera lo que merecía, sino que él mismo había sido causado de ese daño. Por eso ya a veces no es ¿cómo se llama? No es bueno andar abriendo la bocota como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Vemos también algo que sí tenemos que notar que me llamó mucho la atención cuando lo releí, es que si nos vamos al capítulo 11 del libro de Hebreos y vemos que ahí están los famosos héroes de la fe, ¿no? Y que en primer lugar se lo lleva Abraham, pero también es mencionado Enoc, Adán, es mencionado ¿cómo se llama? Ay, el hermano de Caín, Abel, es mencionado Abel, es mencionado Enoc, es mencionado Noé, vemos que es muy mencionado Abraham, también es mencionado Isaac y también es mencionado Jacob. Jacob está mencionado como uno de los héroes de la fe, pero en el versículo 21 nos vamos a dar cuenta que a Jacob es al único al que se le da el título de adorador. Es el único de todos los héroes de la fe que independientemente de ser reconocido por la gran fe que tenía en el Señor, se le da el título de adorador. Lo leemos en el versículo 21 del capítulo 11 de Hebreos. ¿Pero por qué? Cuando vemos esa parte de la palabra en el capítulo 47, vemos que este Jacob ya estaba en cama, ya estaba muy cansado, ya estaba enfermo, ya estaba grande. Y dicen que cuando José lo fue a ver, él tomó su bordón, que ahí hay un poquito de problema en la gramática de la palabra, porque la palabra que utilizan para su bordón, no solamente la traducción podría ser bordón, también se refiere a cama. Independientemente de cuál sea la gramática correcta, estamos viendo que Jacob estaba en cama y se levantó y se recostó en la cabecera de la cama y se apoyó en el bordón. Pero lo primero que hizo fue adorar a Dios. Por eso se le menciona aparte en el libro de Hebreos como el único adorador. Digo, los demás también adoraron a Dios y alabaron, pero yo creo que aquí en el capítulo 47, están haciendo un reconocimiento acerca del cambio de corazón que ya había habido en este Jacob, ¿no? Después de todo lo que había hecho, terminó reencontrándose con su familia, con el hijo que tanto amaba, se volvió un completo adorador a Dios, pasó a Berseba para darle gracias al Señor y se le reconfirmó la promesa. O sea, fue un cambio total en el que hubo, después de haber sido un usurpador, se le dio el nombre de adorador. ¿Y qué vemos en el capítulo 48? Bueno, en el capítulo 48 vemos que Jacob, así viejito y todo, mandó a Josué que le llevara a sus hijos. Y cuando José le llevó a sus hijos, Jacob le dijo ahí en su presencia que esos hijos ya le pertenecían a él, le pertenecían a Jacob, que ya no iban a ser considerados nietos, sino que iban a ser considerados hijos como si hubieran sido hijos de sus esposas, de sus tan amadas esposas. ¿Por qué hizo eso Jacob? Si leemos en capítulos atrás, vemos que Rubén se metió con Bila, que era la sierva de su madre. Eso fue un incesto a todas luces, ¿no? Porque debería de haber sido considerada como su madre también, y era concubina de su papá, y Rubén fue y se metió con ella. De hecho, por ese motivo, Jacob bendice a Manasés y Efraín como hijos suyos, dando a entender que a ellos les iba a corresponder la primogenitura que le hubiera correspondido a Rubén. No, no, yo no quiero, casi nunca me gusta mencionar la palabra castigo, pero sí fue un castigo para Rubén en el sentido de sí te va a tocar, pero no te va a tocar la mayor parte como le hubiera tocado a mi primogénito. Cuando José también llega con sus hijos Manasés y Efraín, vemos que su primogénito es Manasés, fue el primero que nació. Sin embargo, cuando este Jacob les iba a dar la bendición de la primogenitura, dice la palabra de Dios que con la mano derecha sujetó a Efraín y con la mano izquierda sujetó a Manasés, dando a entender que el primogénito era Efraín. De hecho, también dice la palabra que José se enojó, se disgustó, porque pensando que Jacob ya no veía, le quiso cambiar a sus hijos, le quiso cambiar las manos para que la bendición de la primogenitura le correspondiera a Manasés. Sin embargo, Jacob le dijo, no, así es lo correcto, así es como lo ha determinado el Señor. La bendición de la primogenitura le corresponde a Efraín. Y de esa manera, le dice a José que de ahí en adelante
Todos los hijos que tuviera, si llegaba a tener más con esta Senat, ya iban a ser considerados hijos de José, pero en lo que correspondía a Efraín y Manasés, ellos eran hijos directos de Jacob. Él los reconoció como hijos directos y la bendición de la primogenitura le correspondió a Efraín. Bueno, con eso terminamos el comentario a los 3 capítulos que leímos el día de ayer. Digo, hay muchísimo más que aprender. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, hacemos un breve comentario. Como siempre les decimos, si ustedes se quedan con dudas, si quieren que profundicemos más en algún tema, si encuentran un versículo de difícil comprensión o cualquier situación, escríbanos. Ya hay personas, gloria a Dios, que nos están escribiendo para que respondamos sus preguntas, para que oremos por ellos o para decir que les agrada mucho el plan que elegimos este año porque tocamos un libro del Antiguo y un libro del Nuevo Testamento. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. Como les mencionaba el día de hoy, acabamos con los 50 capítulos del libro de Génesis y vamos a comenzar con el capítulo 49 y escrito está: Profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Júntense y les declararé lo que les ha de acontecer en los días venideros. Júntense y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a su padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él se congreguen los pueblos. Profecía de Jesucristo. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón, y Sacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en el tributo. Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Tu salvación espere, oh Señor. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será sustancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Muerte y sepelio de Jacob. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y todo esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. Cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró a Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer.
Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Capítulo 50 del libro de Génesis. Escrito está. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y le lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en sus ojos, les ruego que hablen en oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que voy a morir, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarán. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado a Abraham en el mismo campo para edad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Muerte de José. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los visitará y harán llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Bueno, ya vimos la muerte tanto de Jacob como de José. Mañana, si Dios lo permite, haremos un pequeño comentario. Y pues vamos a comenzar con la lectura del capítulo 14 del Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento. Pero antes, ¿qué leímos ayer? Ayer acabamos con el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Y otra vez, el Señor Jesús menciona muchas parábolas. Pero hay una cosa al final, por ahí en los versículos 51 y 52, que más que una parábola es una analogía que está haciendo Jesús cuando habla de los tesoros viejos y los tesoros nuevos. Cuando el Señor Jesús acabó de contar las parábolas, le hizo una pregunta a los discípulos. Les preguntó que si habían entendido todo lo que habían escuchado. Los discípulos dijeron que sí. Realmente, la palabra dice que sí, realmente cuando vemos la vida de los apóstoles,
pues, a lo mejor sí entendieron algo, pero no creo que hayan entendido mucho, por conforme vamos leyendo todo lo que va sucediendo con los apóstoles en el relato de los 4 evangelios y en el relato de Hechos, ¿no? O sea, como que todavía no les había amanecido muy bien. Así también nosotros, ¿no? Cuando, por ejemplo, algún pastor, algún maestro nos preguntaba, ¿y entendieron lo que vimos el día de hoy? Bueno, ni siquiera ya en cuestión bíblica, ¿no? Cuando vamos a la secundaria, a la prepa, a la universidad, cuando algún maestro nos pregunta, ¿y si entendieron lo que les expliqué? Y pues nosotros más por miedo que por otra cosa siempre decíamos, sí, sí, claro, claro que sí, ¿no? Y a la hora del examen como chinampina tronábamos. Este, pero yo imagino que Pedro le estaba haciendo a Juan así, dile que sí, no se va a enojar conmigo, ¿no? Y bueno, entonces, eh, como ellos dijeron que sí, Jesucristo les estaba imponiendo una nueva obligación. Hay que también pensar que a sus discípulos Jesucristo les enseñaba de manera individual o en pequeños grupos, mientras que, como habíamos visto, a muchos de ellos solamente aventaba semilla y les daba palabra y les hablaban parábolas. A los discípulos, a sus verdaderos seguidores, les enseñaba qué se interpretaba de las, ¿cómo se llama? De las parábolas que él había dicho. Pero eso no solo, y eso lo tenemos que ver también reflejado en nuestra vida nosotros. ¿Por qué? Porque les estaba imponiendo una nueva obligación a partir de ese momento cuando ellos dijeron que sí entendían. ¿Por qué? Porque como estamos entendiendo y estudiando la palabra del Señor, nosotros no tenemos que ser eh, como terminales de bendición. O sea, no solamente con nosotros muere la bendición que nos está dando Jesucristo al enseñarnos a entender su palabra. En vez de ser terminales, tenemos que ser canales, tenemos que ser caminos de bendición. Esa es la obligación que nos está enseñando el Señor Jesucristo. Cuando tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de comprender la palabra de Dios, no lo está haciendo solamente para nuestro provecho, sino que para nosotros la empecemos a divulgar, la empecemos a enseñar, la empecemos a llevar a todos. Ni siquiera es no nada más a ese, no, es a todos, como lo vimos en la parábola del sembrador. Nos corresponde la obligación de sembrar la semilla. Habrá quien diga sí, habrá quien diga no, habrá quien más adelante pueda recibir verdaderamente al Señor, pero la obligación que tenemos es que ahora Jesucristo hace una comparación acerca de un hombre que saca los tesoros viejos de su casa, los tesoros viejos que tiene. Nosotros que crecimos con cierta ideología, nosotros crecimos con ciertas ideas, con ciertos ritos, con ciertas costumbres que nos fueron impuestas y que nosotros mismos elegimos seguir ese camino. Pero todas esas ritos, todas esas costumbres, todas esas ideas que teníamos precisamente por costumbre o porque así nos enseñaron, cuando ya recibimos la luz de Jesucristo, las tenemos que sacar y también tenemos que sacar las cosas nuevas, pero a los demás esas cosas nuevas es el Evangelio del reino de Dios, la gloriosa verdad de Jesucristo. El dejar atrás toda esa serie de costumbres y ritos que no nos llevaban a nada. En ese caso, en el tiempo de Jesucristo, estaba hablando de todos los ritos del judaísmo y sacar el verdadero evangelio de Cristo, la gloriosa luz de nuestro Dios Padre Todopoderoso, la gloriosa verdad del reino de Dios. Es lo mismo con nosotros. Nos deshacemos de todo. Por eso la palabra dice, ¿no? Que somos hechura nueva. Se nos da la potestad de ser hijos de Dios. Hemos dejado de ser criaturas para convertirnos en herederos. Pero todas esas cosas nuevas las tenemos que estar compartiendo. Esa es una obligación que nos da Jesucristo. Si pensaban que solamente en Mateo 28, aquí estamos dándonos cuenta de que también nos impone aquí en el capítulo 13 la obligación de sacar las cosas nuevas a todos los demás, sacar los tesoros viejos, ingresar cosas nuevas, pero también esas cosas nuevas compartirlas. Eso es lo que tenemos que aprender acerca cuando dice Jesucristo de los tesoros viejos y de los tesoros nuevos. Ya también enseguidita vemos en el capítulo, en los versículos 53 y 56, que de nueva cuenta la palabra destruye la inmaculada virginidad de María, ¿no? Que hay algunos que creen que María siempre fue virgen o le siguen llamando virgen. Tan solo aquí, en este capítulo, vemos que se nombran 4 hermanos de Jesucristo.
a Jacobo, a José, a Simón y a Judas. Judas tenía un hermano que se llamaba Judas. Pero no solamente tenía esos 4 hermanos, la palabra del Señor dice que también tenía hermanas y que vivían en Nazaret. Entonces estamos viendo que María tuvo hijos con José, tuvo hijos con José. O sea, no se quedó solamente con Jesucristo. Jesucristo fue engendrado por medio del Espíritu Santo, pero los demás hijos de María con José fueron engendrados por medio de la relación del matrimonio. Entonces ahí no, yo creo que de veras no he revisado ese versículo en la Biblia de los católicos para ver si es mencionado este versículo, se lo quitaron. Después se los comentaré ahora que la estudie. Y ya vemos, y en el capítulo 14, porque ayer iniciamos el capítulo 14, nos estamos dando cuenta de una cosa que causa mucha tristeza, la muerte de Juan el Bautista. En el contexto, Herodes siempre odió a Juan el Bautista por una sencilla razón. Juan el Bautista siempre le echó en cara que Herodes había abandonado a su mujer y le había arrebatado a Felipe, su hermano, su mujer Herodías. Digo, no es que Herodías haya puesto mucha resistencia, sino que dijo, bueno, de tener a Felipe por acá a ser esposa de un rey, pues me conviene ser más esposa de un rey. Pero Juan siempre le estaba echando en cara que era un adúltero, que era un incestuoso, que había arrebatado la mujer de su hermana, que esa relación no era bien vista por Dios, y por eso lo encarceló Herodes, pero no se atrevía a acabar con su vida porque el pueblo consideraba a Juan como profeta. Y debido a eso tenía miedo que si se enteraban que Herodes había matado a Juan, se pudiera causar inclusive revueltas en su reino. Pero aún así vemos que Salomé, la hija de Herodías, le bailó tan bonito a este Herodes que Herodes abrió su bocota y dijo, si quieres la mitad de mi reino te lo doy, tú pídeme lo que quieras. Y Salomé, bueno, aquí no son mencionados los nombres, los vamos a ver en los siguientes evangelios. Salomé fue y corrió con su mamá a preguntarle, pues, ¿qué le pido? Y la mamá, bien abusada, también cansada de Juan, le dijo, pídele la cabeza de Juan. La palabra dice que Herodes se entristeció mucho cuando le hizo esa petición, pero por boquifloco y porque estaba enfrente de muchos testigos, pues tuvo que cumplir con lo que había prometido y decapitaron a Juan en la cárcel y les entregó la cabeza en una bandeja de plata. De ahí viene el dicho de te lo pongo en bandeja de plata, ¿no? Y ya vemos ahí que pues los discípulos de Juan reclamaron el cuerpo y le dieron sepultura. Y con eso terminamos la lectura del día de ayer. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión, ay, no, estos no son. En esta ocasión nos toca terminar con el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, de los versículos 13 al 36, y escrito está, alimentación de los 5,000. Oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pies desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráiganmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse,
dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: Verdaderamente eres hijo de Dios. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que los dejara tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Con eso terminamos la lectura correspondiente del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos iniciando con la lectura del libro de Éxodo y continuando con el Evangelio de Mateo. Y bueno, Padre, te agradecemos infinitamente por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que el día de mañana nos hagas andar en santidad, que nos enseñes a caminar en santidad, escuchándote y obedeciendo tu palabra. Te pedimos que a partir de este momento pongas fuego en nuestro corazón para que podamos llevar el Evangelio a todo el mundo, Señor, a todo el mundo, que nadie se quede sin escuchar tu palabra, para que todos podamos ser salvos de tu ira, Señor, que así como tú lo dices, que tú retardas tu promesa, porque no quieres que nadie se pierda, sino que todos estemos contigo disfrutando de esa presencia espiritual tuya en el reino de los cielos. Asimismo, Señor, te pedimos que siempre nos guardes de todo mal, que nos lleves con bien y que nos ayudes a escapar de todo pecado y de toda tentación, que nos des fuerza para resistir los ataques del enemigo y sobre todo, Señor, que siempre, siempre estemos en comunión y en oración contigo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Descansen, mañana es dominguito, levántense tarde y cuídense mucho. Hasta luego.